Antes de comenzar a ver el siguiente tema, es necesario hacer un recordatorio de cómo graficar vectores y cómo encontrar sus componentes. Entonces, como una previa a lo que es espacio vectorial, lo que vamos a hacer es poner los puntos o graficar estos puntos y vamos a hallar eso en el plano cartesiano. Entonces vamos a encontrar primero los puntos y para ello pues sabemos que tenemos que dibujar nuestro plano cartesiano con los 4 cuadrantes donde este corresponde a X, a Y positivo, X negativo y Y negativo. Y pues con esta hoja milimetrada vamos a medir pues el espacio necesario para dividir los números hasta el infinito, hasta menos infinito y así sucesivamente. Entonces depende de la escala que utilicemos. Aquí pues utilicé esta escala sabiendo que tenemos estos números para no pintar de más ni de menos. Entonces vamos a empezar con el punto A. Tenemos que prácticamente es menos 3,1. Recordemos que este punto está en el punto X y este está en el punto Y. Esta columna es X y esto es Y. Entonces quiere decir que tenemos que movernos 3 posiciones en X y una en Y. Entonces quiere decir que nuestro punto A va a estar acá. Vamos con el siguiente. Nos dice 0, menos 5. El punto 0 en X es este. Y nos dice menos 5 en Y. Entonces tenemos que contar menos 5, que por ejemplo aquí falta. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y quiere decir que este es B. Entonces vamos con el siguiente. 4, menos 7. 1, 2, 3, 4 en X y menos 7 en Y. ¿Qué quiere decir? Que está como por acá, ¿sí? Ahora tenemos el D, que sería menos 5,3, que sería 1, 2, 3, 4, menos 5 en X y 3 en Y, 3 positivo. Entonces aquí tenemos la intersección entre 3 y 5 y es por acá. Entonces ponemos que este es el punto D. El siguiente punto es menos 3,5. Entonces tenemos menos 3 en X y menos 5 en Y, que es el punto que está por acá. A esto le vamos a llamar E. Y luego tenemos 0, menos 7, que es el punto que tenemos por acá. Y a este le vamos a nombrar F. De ahí le podemos también hacer como linitas para poder saber dónde se están intersectando. Entonces este se intersecta menos 5 con 3, menos 3 con menos 5. Es prácticamente lo que ya hicimos, ¿verdad? Este con menos 7 y listo, ahí podemos tener como una mejor visión. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos sacar los componentes? Pues prácticamente sería como decir D y B. Por ejemplo, podemos sacar el componente D y B, quiere decir que va a ser la resta entre el vector D y el vector B. Ahí la combinación de todos los componentes pues son infinitas. Vamos a hacer únicamente un par de ejemplos. Entonces prácticamente cómo se encuentran los componentes, que es lo que tenemos por acá, pues se encuentran restando, así de fácil. Entonces en D tenemos menos 5 y en B tenemos 0. Entonces quiere decir que vamos a agarrar de derecha a izquierda. Quiere decir que primero, aunque diga DB, vamos a agarrar primero B y luego vamos a agarrar D. Entonces quiere decir que vamos a restar B, el elemento que está en 0, y le vamos a restar el componente que está en D, que sería menos 5. Recuérdense que es una resta y este menos 5 es este menos 5, ¿verdad? El menos es porque así se encuentra el componente. Y eso es para encontrar, como por así decirlo, X, que sería, digamos, DB es otro vector. Entonces prácticamente aquí encontramos X y para encontrar Y, como ya lo podrán haber deducido, pues tenemos B, que sería menos 5 menos, que sería D, sería 3, menos 3. El 3 es positivo, pero se encuentran los componentes restando. Entonces prácticamente tenemos que DB es 0 menos 5, que sería 5 positivo, y menos 5 menos 3 sería menos 8. Entonces aquí tenemos un componente. Vamos con otro para que quede más claro, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a encontrar E y A, el componente E y A. ¿Sí? Si no nos especifican qué componente, tenemos que sacar todas las combinaciones. Si nos especifican saque de B, EA y tal, pues solo sacamos esos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar primero A y luego restarlo con B. Entonces, ¿qué sería A? Sería menos 3 menos, que es la resta, E, que sería menos 3, coma. Y para encontrar B sería A, que sería 1, lo que está en Y, ¿verdad? Menos lo que está en Y en E, que sería menos 5, ¿verdad? Menos 5, ¿sí? Y menos 3 menos 3, es decir, menos 3 más 3 es 0. Y 1 menos 5 es 6 positivo. Y ese sería el componente. Y por ejemplo, si nos piden graficar los componentes, como les digo, yo voy a sacar estos dos, asumiendo que solo me habían pedido este y este, pues tenemos que hacer nuestro plano cartesiano. Y por ejemplo, sacamos 5, menos 8, quiere decir que 5 en X, ahorita no voy a poner las rayitas por cuestiones de tiempo, y menos 8 en Y. Digamos que el punto está por acá. Entonces, recuérdense que para trazar un vector, venimos desde el origen, y este sería DB, ¿sí? Y luego para trazar EA sería 0,6, que sería 0 en X y 6 en Y, ¿verdad? Entonces estaría por acá. Y este sería EA. Y aquí trazaríamos nuestro vector. Y aquí estarían nuestros dos vectores componentes. Ahora vamos con lo que es el espacio vectorial. V es un espacio vectorial si cumple con las siguientes propiedades. Tengamos estas propiedades en la mano porque nos va a servir más adelante en el siguiente video. Tenemos la propiedad conmutativa, que es como la de la suma normal, donde tenemos que no importa el orden de la suma, siempre nos va a dar lo mismo. La asociativa, pues que tenemos los paréntesis y no importa que unos estén adentro y otros afuera, como es suma, pues va a ser lo mismo. Eso es prácticamente lo que nos dice. Luego también cumple con el elemento opuesto. Quiere decir que también tenemos el elemento opuesto, no importa sumarlo a la derecha, a la izquierda, que siempre nos va a dar el elemento opuesto. Y luego tenemos el opuesto de un vector, que si lo sumamos con un vector va a ser indiferente el orden en que lo sume, o el opuesto del vector. Y luego tenemos las propiedades distributivas, donde tenemos que la multiplicación de un escalar por la suma de un vector más otro vector, que en este caso se llama u más v, va a ser igual a la multiplicación de ese escalar por u más la multiplicación de ese escalar por v, tal y como lo hemos visto. O la multiplicación de un escalar más otro escalar multiplicado por u, pues va a ser prácticamente la multiplicación de este escalar alfa por el vector u más la multiplicación de beta, que es pues otro escalar, por la multiplicación de u. Es bastante lógico. Luego tenemos la asociativa y tenemos también la multiplicación de un escalar por la multiplicación de otro escalar. Entonces da lo mismo que nosotros multipliquemos los escalares y luego lo multipliquemos por u. A eso se refiere esa propiedad. Y luego tenemos la del elemento neutro, que es cualquier vector multiplicado o cualquier espacio vectorial multiplicado por 1, pues va a ser el mismo, ¿verdad? Luego tenemos el concepto de espacio vectorial, que es un conjunto de vectores. Eso es un espacio vectorial. Este es un concepto bastante abstracto, así que tenemos que usar bastante nuestra imaginación y por supuesto estos conceptos. Entonces luego tenemos que los vectores de R2 son los vectores que tienen dos componentes, es decir, en el plano R2. Entonces, por ejemplo, 2,3 es un vector que pertenece a R2. Quiere decir que su dimensión o espacio vectorial de este tipo de vectores es de 2. Esto también es bastante importante que lo podamos entender. Luego tenemos los vectores de R3, que son los vectores que tienen tres componentes. Así de fácil. 2 tienen dos componentes, 3 tienen tres componentes. Ya los hemos visto.
quiere decir que su dimensión o el espacio vectorial es de 3. Ahí estamos súper fácil. Luego tenemos las matrices, que también pues es parte de los vectores. Tienen un espacio vectorial de 4, es decir, se multiplica 2 por 2, su espacio vectorial es de 4. Recuérdense que un espacio vectorial es un conjunto de vectores, entonces por eso las matrices, su espacio vectorial es de 4, las dimensiones, ¿verdad? Y las matrices de 3 por 3 tienen una dimensión vectorial de su multiplicación, quiere decir que 3 por 3 su espacio vectorial es de 9. Vamos con lo siguiente. Y tenemos que los polinomios de primer grado, es decir, que tienen dimensión, por ejemplo, ¿se recuerdan de los polinomios de primer grado? Es cuando sus exponentes es 1 o x más 3 es un polinomio de primer grado o un monomio, ¿verdad? Entonces, estos tienen dimensión o espacio vectorial de 2. Aquí tenemos que tener cuidado porque pues creeríamos que, como lo hemos estado viendo, pues sería de primer grado, pues su espacio vectorial es de 1, pero no, su espacio vectorial es de 2. Aquí prácticamente se le va aumentando a los polinomios. Por ejemplo, un polinomio de segundo grado o un binomio, como también lo conocemos. Por ejemplo, un binomio es una ecuación o una ecuación o una expresión algebraica que su mayor exponente es 2. Eso significa un binomio o un polinomio de segundo grado. Por ejemplo, esto que estoy apuntando acá, esto es monomio, esto es binomio. Y este tipo de polinomios o de binomios tienen su dimensión o espacio vectorial de 3. Si se dan cuenta, aumentamos 1. Y por último tenemos los polinomios de tercer grado, que su grado es 4. Para recordar, los polinomios o trinomios son como esto que miramos acá. ¿Qué es su mayor exponente? ¿Qué es? Pues es 3. Por ejemplo, x al cuadrado más x más 6. Su espacio vectorial es de 4. Vamos entonces con lo que es combinación lineal. Nos dice que un vector v es una combinación lineal de un conjunto de vectores. Por ejemplo, aquí tenemos C, que significa combinación lineal de los vectores u1, u2, u3 hasta el infinito, si el sistema de vectores, que sería prácticamente la multiplicación de alfa 1 por u1 más alfa 2 por u2 más alfa 3 más u3, etc., tiene una única solución. Y ahora vamos a ver qué significa eso con un ejemplo. Por ejemplo, nos dicen, sea el conjunto de vectores de combinación lineal 1,3,5 y luego también tenemos 0,1,0, nos dicen que, digamos, si este vector 1, 2,3 y este vector 1,5,5 son combinación lineal de C. Es decir, si esta es combinación lineal de esto y si esta es combinación lineal de esto. Entonces, prácticamente aquí tenemos dos preguntas en una. Vamos a contestar la primera. Para que sea combinación lineal, ¿qué nos dice? Que el sistema de ecuaciones tiene que tener una única solución. Esa es la conclusión de esta teoría que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo sacamos el sistema de ecuaciones para comprobar que es una combinación lineal o no? Entonces, prácticamente lo que tenemos es el vector 1, que está compuesto por los componentes 1, 2, 3. Y prácticamente aquí tenemos nuestra combinación lineal que está compuesta por 1, 3, 5, 0, 1, 0. Entonces quiere decir que alfa de 1 va a ser 1, 3,5 más alfa de 2 va a ser el segundo vector de la combinación lineal, que sería 0, 1, 0. Entonces esto es esto, esto es esto. Y aquí tenemos alfa 1, que es esto que tenemos acá. Y alfa 2. Si se dan cuenta, el sistema de vectores nos lo tiene dado esta ecuación. Es esta ecuación que estamos sacando por acá. Entonces, por eso le puse alfa 1, alfa 2. Por ejemplo, vamos a ver pues en el siguiente video cuando hay más para ver cómo es que se sacan. Pero ahorita vamos a empezar con 2. Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es este 1, que prácticamente quiere decir que es el resultado de la ecuación.
¿sí? Porque queremos evaluar este vector. Entonces, lo que tenemos que hacer es 1 por alfa 1. Este 1 es este 1 y alfa 1 es este 1. Vamos a multiplicar cada elemento del vector en las diferentes ecuaciones. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, este 1 es este 1. Este 1 es este 1. Por alfa 1, que es este alfa 1, más 0 por alfa 2. Quiere decir que por cada elemento de la combinación lineal vamos a sacar una ecuación. Aquí va a salir ecuación 1, aquí va a salir ecuación 2 y aquí va a salir la ecuación 3. Y aquí, pues, este es en conjunto con la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, y esto también, esto va en conjunto de la ecuación 1, ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, ahorita estamos sacando la ecuación 1. Entonces, quiere decir que solo vamos a tomar los primeros elementos de mi vector que quiero comprobar y de la combinación lineal. Entonces, regresando, es que quiero que quede súper claro. Tenemos 1, que es este 1, va a ser igual a 1 por alfa 1 más 0 por alfa 2, ¿sí? Si nosotros despejamos esta ecuación, quiere decir que estos alfas son incógnitas, ¿verdad? Cualquier número o variable multiplicada por 0, pues es 0, entonces se elimina. Y por eso nos queda 1 es igual a alfa 1. Y este 1 pasa a dividir para despejar alfa 1 y nos queda 1. De aquí es donde saqué este 1, ¿sí? Ahora vamos a armar nuestra segunda ecuación, ¿sí? ¿Cómo la sacamos? Pues con el resultado, que sería 2, es igual a el segundo elemento, que sería 3 por alfa 1, más 1 por alfa 2, que es el segundo. Estoy tomando solo los segundos elementos de todo, ¿sí? Entonces eso es lo que coloqué acá. A esto no lo puedo despejar. O bueno, sí lo puedo despejar porque ya sabemos que alfa 1 vale 1. Entonces quiere decir que 2 es igual a 3 por alfa 1 vale 1. Estamos resolviendo ecuaciones súper básicas más 1 alfa 2. Aquí no vale la pena poner el 1. Entonces quiere decir 3 por 1 es 3 más alfa 2. Y este está sumando, pasa al otro lado a restar. Y sería alfa 2. Y alfa 2, ¿qué sería igual? Pues sería menos 1, ¿verdad? Entonces esto es, alfa 2 es igual a menos 1. Ahora vamos con la tercera ecuación. ¿Cómo la armamos? Pues sería este 3 con el tercer elemento multiplicado por alfa 1, que sería 5 por alfa 1, más 0 por alfa 2. Y aquí tenemos una situación. 0 por alfa 2 es 0. Si despejamos la ecuación, que sería alfa 1 es igual a 3 quintos, porque esto está multiplicando, pasa a dividir, ya sabemos cómo resolver ecuaciones. Y si se dan cuenta, aquí encontramos una inconsistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que alfa 1 es 1 y aquí nos dice que alfa 1 es igual a 3 quintos, ¿verdad? Entonces esto es inconsistente, no puede ser que alfa 1 valga 2 valores. Quiere decir que esto no tiene una solución única. Entonces, si se dan cuenta, no es una combinación lineal. Es decir, este vector 1, que es el que queríamos nosotros revisar, que es el 1, 2, 3, no es una combinación lineal del sistema de C, porque la teoría nos dice que debe tener una única solución. Vamos con el siguiente ejemplo y último. Tenemos el vector 2 y queremos ver si es una combinación lineal de este sistema. Tenemos 1, 5,5 y lo que ya sabemos que sería 1, 3, 5 más alfa 2 por 0, por 0,1,0. Entonces, ¿cómo armamos las ecuaciones? Pues ya sabemos que este es este 1 por alfa 1 más 0 por alfa 2. Y si nosotros despejamos esta ecuación, que sería 1 partido 1, porque esto es 0, nos da alfa igual a 1. Vamos con la siguiente ecuación. Sería 5 es igual a 3 por alfa 1 más 1 por alfa 2. Si nosotros despejamos esta ecuación, tenemos que alfa 2 es igual a 2, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea para que lo hagan mientras pausan este video.
Y ahora tenemos 5 es igual a 5 por alfa 1 más 0 por alfa 2. Si nosotros despejamos esta ecuación, nos queda alfa 5 dividido 5 es igual a 1. Entonces aquí nos salió 1, aquí nos salió 1 y aquí cuando despejamos alfa 2 nos sale 2. Quiere decir que este vector, que es el V2, que es el que tenemos por acá, sí es una combinación lineal de C. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que es una combinación lineal cuando tiene una única solución. Y esto tiene una única solución. Quiere decir que alfa solo puede ser 1 y alfa 2 solo puede ser 2.